Buen día, vamos a ver algo de ergonomía y el tema de hoy es antropometría, que es la medición o las medidas del cuerpo humano. Vamos a tomar como ejemplo el módulo 7 y vamos a trabajar sobre este módulo, que lo vamos a ir cortando aproximadamente cada 15 minutos, como para que esto nos dé tiempo a desarrollar el tema. Cuando hablamos de antropometría, estamos hablando de las medidas del cuerpo humano y la adaptación de las cosas a esas medidas del cuerpo humano. Nosotros no podríamos diseñar cosas a nuestro gusto si no tenemos en cuenta quién es el que va a usar esa cosa, sea una herramienta, un lápiz, un puesto de trabajo, un banco de trabajo, lo que fuere. Todo tiene que estar adaptado a las medidas del cuerpo humano. Para eso, la especialidad que se dedica a esto es lo que se llama antropometría. El cuerpo humano ha sido siempre utilizado como medida de todas las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un camión que sabemos, o nos parece que es grande, pero que no sabemos cuán grande es si no lo comparamos con algo. Lo más fácil que uno puede hacer para compararlo es compararlo con las personas, con la medida de las personas. El tamaño promedio de las personas siempre es más o menos lo mismo. Estamos hablando de personas adultas, de mayores de 20 años, y sabemos que el promedio de la altura aproximada de las personas estaría en 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m. Entonces, con esa medida como referencia, nosotros podemos decir que algo es muy grande o es muy chico. Del mismo modo, nos parecería si tenemos una pieza de un reloj y la ponemos arriba del dedo, podemos compararla con el tamaño de la persona humana. Esa comparación se usa para el diseño. Básicamente, nosotros no podríamos saber que una rueda de una pala mecánica es virtualmente gigantesca si no la comparamos con una persona. En la figura podríamos ver que esa rueda tiene aproximadamente 4 metros de altura, pero si no tenemos la referencia de la persona, es difícil poder saberlo o hay que adivinarlo. Básicamente, el primero que identificó el tamaño de las personas y pudo hacer algo al respecto fue Leonardo da Vinci, donde desde el punto de vista artístico, en principio, se dedicó a estudiar el cuerpo humano y le dio la referencia a lo que se llamó el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio es simplemente un dibujo donde una persona humana es puesta al mismo tiempo dentro de un cuadrado, que ustedes lo tienen aquí, y de un círculo. Esto nos indica que la altura de la persona tiene ciertas proporciones entre el tamaño de la cabeza, el largo de los brazos, la altura de la cintura, el tamaño de los pies. Y un dato anecdótico es que, por ejemplo, esto está puesto dentro de un cuadrado, este cuerpo humano, diseñado artísticamente, y podemos ver que la altura de la persona es exactamente igual al ancho de los brazos. Esto hasta lo pueden comprobar simplemente poniéndose contra la pared y marcando el tamaño de la abertura de los brazos, y van a ver que da centímetro más, centímetro menos la altura de ustedes. El concepto fundamental de la antropometría es que el hombre es la medida de todas las cosas. Eso significa que todo lo que nosotros diseñemos, todo lo que nosotros pensemos en construir, tiene que estar diseñado para quién lo va a usar. Si son chicos de primaria, tenemos que hacer los banquitos para ese tamaño. Si son chicos de secundaria, para el tamaño de adolescentes. Si diseñamos o fabricamos ropa, tiene que estar pensada en las personas que lo van a usar, si son adultos. De ahí salió, por ejemplo, la ley de talles. La ley de talles está basada en el tamaño promedio de las personas adultas mayores. La antropometría tiene dos grandes ramas, que es la antropometría estructural o estática, que refiere a las dimensiones de las personas, edad, altura, grosor del pecho, largo de los brazos, tamaño de las manos para diseñar, por ejemplo, un guante, profundidades, que son los alcances que tienen las personas, es decir, cuán lejos estoy yo del comando que voy a utilizar y si eso está bien diseñado. Y hay una antropometría funcional o dinámica que estudia las medidas del ser humano en movimiento. Es decir, cuando yo estoy haciendo un trabajo,
qué espacio físico necesito para hacer ese movimiento. Esto hace fundamentalmente al diseño de las cosas y tiene que ser aplicado no cuando ya está construido, sino precisamente desde el punto de vista de la seguridad, de la ergonomía y de la antropometría, a que el diseño tiene que estar regulado para que yo pueda después trabajar o llevar el casco, o llevar una caja de herramientas, o meterme en un lugar que sea chiquito, pero tengo que darle dimensiones mínimas como para que realmente pueda entrar. La posición de referencia anatómica en la antropometría dinámica es que yo tengo tres planos. Un plano que es horizontal, que pasa aproximadamente por arriba del ombligo, un plano frontal que pasaría por la mitad de lo que sería mi cuerpo, y un plano sagital, que es el que atraviesa el cuerpo humano. Estos tres planos son los que me permiten saber si una tarea está bien hecha. Si la persona tiene que moverse de ese plano frontal, si tiene que girar del plano sagital, si tiene que inclinarse del plano horizontal, y lo hace en forma repetida, significa que la tarea o está mal diseñada o el puesto de trabajo está mal diseñado, porque a la larga lo que le va a generar es algún trastorno musculoesquelético. Hay movimientos que se hacen en las tareas como la abducción, que es el movimiento lateral de las piernas, la pronación y supinación, que es el movimiento de las manos. Nosotros tenemos una posición natural de la mano, que sería esta. Si tenemos que girarla y trabajar permanentemente haciendo esto, lo que estamos haciendo es generar a largo plazo algún tipo de daño. Lo mismo pasa con la flexión de los pies, de las extremidades, la extensión, cuánto es lo que nosotros tenemos que inclinarnos hacia adelante o hacia atrás para hacer una tarea o mover un comando o levantar un peso o agarrar algo. Tenemos que estudiarlo para que se haga correctamente. Lo mismo pasa con la aducción, que es el movimiento de las piernas en distintas direcciones. Los datos antropométricos que nosotros necesitamos están divididos en dos grandes grupos. La antropometría estructural o estática, que es lo que nos indica la altura de las personas, el ancho del tórax, la altura de la cintura. ¿Esto para qué me sirve? Para diseñar, por ejemplo, un asiento. Yo sé que las personas tienen un cierto largo de piernas, y entonces si el asiento lo hago muy corto, el tipo está todo encorvado. Si lo hago muy alto, las piernas le cuelgan y no tiene apoyo. Si tengo que pasar por un espacio, el ancho del espacio tiene que ser el ancho de los hombros, más la ropa que vaya a utilizar, más una herramienta, una caja de herramientas o lo que fuere. Entonces, no puedo diseñar un pasillo de 37 centímetros, porque la persona, para poder pasar, tendría que ir de costado. Esto se hace en la etapa de diseño, cuando todavía yo no construí lo que quería hacer, sino que lo tengo en el plano. La gente de seguridad tiene que intervenir en esas reuniones de diseño para saber si lo que se está construyendo y lo que se va a hacer en ese lugar es lo correcto. La antropometría funcional o dinámica lo que me da son los tamaños de las personas haciendo el trabajo. Por ejemplo, si tiene que revisar algo en posición agachado, si tiene que alcanzar algo en posición parado, si tiene que trabajar con los brazos abiertos por alguna razón, o si tiene que revisar un conducto y ir agachado como un bebé funcionando. Bueno, yo tengo que darle una cierta altura para que esa persona pueda pasar. Dentro de las personas tenemos tres grandes grupos, que son los ectomorfos, o sea, las personas muy delgadas, el mesomorfo, que sería el hombre promedio, y el endomorfo, que sería la persona que tiene más diámetro del normal. Un gordito, por decirlo de alguna manera, tiene más tamaño. Puede haber de distinta altura también, pero hay un mesomorfo, un hombre promedio. Ese valor del hombre promedio nosotros lo consideramos para cualquier diseño o compra que queramos hacer. Por ejemplo, supongamos que tenemos que comprar botines de seguridad para una planta industrial y tenemos 500 trabajadores. Yo no voy a comprar 500 pares de zapatos iguales, sino que voy a tener que hacer un estudio donde vea la cantidad de zapatos que tendré que comprar de cada talle.
el estudio que yo haga me va a dar una suerte de curva que se llama curva de Gauss, donde, por ejemplo, para zapatos de seguridad de personas adultas, una gran proporción va a ser entre el 42 y el 43. Tendremos menos cantidad de 44, menos cantidad de 45, menos cantidad de 46, de 47, y vamos a tener aproximadamente un 5% que esté fuera de la curva de promedio. Para abajo me pasaría lo mismo, 40, 39, 38, 37, y compraré una cierta cantidad muy pequeña de 36 y 35. ¿Por qué? Porque son pocas las personas que tienen el 36 y el 35, son pocas las personas que calzan 47 y 48. Entonces, el gran grupo está puesto aquí. Por eso se llama curva de Gauss, porque tiene siempre este formato, donde el promedio está dado para personas adultas, en este caso, para personas adultas que utilizan cierto elemento y se da en la proporción mayor. Si esta curva yo la hiciera para mujeres, probablemente se corra y estaría comprando más 35, 36 y 37 y menos cantidad de 38, 39 y 40. ¿Por qué? Porque en general el cuerpo de las mujeres tiene una talla más pequeña. Sí me voy a encontrar con alguna que calce 40, 41, 42. Eso es el 5%, y voy a encontrar alguna que calce el 34 y el 35, que son los talles más pequeños. Pasaría lo mismo con la ropa, pasaría lo mismo con las herramientas, pasaría lo mismo con todo. Lo único que nosotros tenemos que determinar es la cantidad que necesitamos en general y mantener las proporciones de lo que vamos a comprar. Cuando hablamos de antropometría, la antropometría lo que te da son medidas mínimas para el espacio donde hay que hacer una tarea. Supónganse que yo tengo gente que tiene que revisar unos conductos. No le puedo dar menos, aquí está en pulgadas, de 31 pulgadas, 3 por 2 son 6, 80 centímetros de altura aproximadamente. Y me dice cuál es el largo del espacio que va a ocupar esa persona. Pasaría lo mismo si lo que tengo que diseñar es un autoelevador o un ascensor para 2 personas. Entonces, tengo que tener en cuenta que el ancho mínimo que tiene que tener ese ascensor será de unas 62 pulgadas, que sería el ancho de 2 espaldas, más un poquito más por el tema de la ropa. Pasaría lo mismo si yo tengo que... Acá tenemos un ejemplo, el que está en rojo, por ejemplo, que sería el acceso a los tanques de agua. Ustedes vieron que los tanques de agua tienen una tapa muy pequeñita, donde el que pasa por ahí adentro es prácticamente el cuerpo de un jockey, es decir, estamos hablando de entre 18 y 32 pulgadas, son muy pequeños, y eso nos genera muchos problemas desde el punto de vista que hay personas que no pueden entrar. Y el problema ¿cuál es? Que si entran y tienen un accidente o algo, después no los podemos sacar, porque son extremadamente pequeños. Pasaría lo mismo para una tarea de alguien que tiene que trabajar acostado, como un mecánico, de alguien que tiene que trabajar inclinado, como un revisor de cañerías de cables de teléfono, alguien que tiene que trabajar acostado, y así sucesivamente. Cuando nosotros diseñamos algo, siempre tenemos que pensar quién lo va a utilizar, o sea, quién es el que tiene que bajar por esa tapa en el piso. Una persona, yo tengo que darle medidas mínimas como para que esa persona entre y salga fácilmente. Y además tengo que tener en cuenta si casualmente tiene que usar algún equipo de respiración o cosa por el estilo, con lo cual le tengo que agregar eso, más el espacio para la escalera. Cualquier diseño que se haga de este tipo, y si va a una escalera, yo tengo que dejar un espacio suficiente como para que la persona pueda subir y bajar. Lo mismo pasaría si alguien tiene que hacer tareas de limpieza en una alcantarilla, tengo que darle espacio como para que pueda trabajar tan siquiera parado, porque si no, no lo puede hacer. Lo mismo me pasa en el acceso de una alcantarilla. El tamaño de esa entrada a la alcantarilla tiene que ser suficiente como para que una persona pueda ingresar con ropa de trabajo, con un abrigo, con un casco, con elementos de protección. Siempre tenemos que pensar en que dentro de esos espacios confinados, que así se llaman,
puede haber un accidente, y entonces tengo que prever la posibilidad de que alguien pueda sacar a la persona con una camilla plegable, con algún sistema que me permita hacer el rescate, más la persona que va a ayudar en ese rescate. Cualquier tipo de espacio donde haya que ingresar, nosotros tenemos que darle un tamaño suficiente como para que pueda ingresar una persona con sus elementos de protección, con ropa de trabajo, con lo que haga falta. A veces los espacios son muy pequeños, están sucios y hay que trabajar en forma muy complicada, muy difícil, y tener siempre en cuenta estas medidas. Por ejemplo, acá tenemos un descenso a un foso, donde si ustedes se fijan en el tamaño que tiene esta abertura, apenas si pasa la persona. Esto, desde el punto de vista del diseño, es incorrecto. Pasaría lo mismo en esta entrada a una tubería, donde el espacio que hay para que entre la persona mínimamente debería tener el ancho de una espalda, porque si no, no puede pasar o puede quedar trabado, o lo que sería más complicado es sacarlo. Cuando hablamos de espacios verticales, estamos diciendo que aquí aparece un concepto que se llama alcance, que es la altura que debería tener una persona la altura que debería tener las cosas para que una persona las pueda alcanzar. Esto, hay un alcance vertical, que es tomar comandos. Por ejemplo, en un avión, ustedes vieron que los comandos que están en la parte superior, el piloto lo hace de sentado. O sea, si yo lo pongo 10 centímetros más alto, el tipo tiene que estirarse para poder agarrarlo, lo cual no sirve. Donde más se utiliza la ergonomía aplicada al diseño es en los vehículos, en un auto, en un camión. ¿Por qué? Porque me permite, por ejemplo, acomodar el asiento, subirlo, tirarlo para atrás, calefaccionarlo inclusive, enderezar el respaldo. Pensemos que un taxista, que un camionero puede estar quizás 10 o 12 horas arriba de ese camión, y entonces es importante que eso esté bien diseñado, especialmente desde el punto de vista antropométrico.